Buenas noches, en este video voy a explicar mi postura sobre lo que es la reforma agraria en el Perú, si tuvo consecuencias positivas o negativas en el Perú en un aspecto político, económico y social. En mi opinión, considero que la reforma agraria se buscó con el motivo de poder generar menos desigualdad sobre los campesinos, ¿no? Pero sin embargo, al momento de poner esta ley en práctica, tuvo consecuencias negativas en vez de beneficios. Entonces, esto terminó acabando lo poco que quedaba ya en la economía del Perú. En un aspecto político, la reforma agraria buscó que las tierras no estén concentradas solamente con algunos hacendados, ¿no? Que eran los que tenían más economía en ese momento, y los campesinos trabajaban para estos, pero con un salario injusto, con un poco de malos tratos. Entonces, la reforma agraria se da para buscar mejorar esa situación, ¿no? Entonces el Estado militar decide repartir tierras sobre el sector campesino, ¿no? Para darles la oportunidad a ellos de que puedan obtener un salario justo, ¿no? Sobre estas tierras. Y esto incluía que el Estado debía tener más control sobre este sector y otros sectores del país. En cierta parte, esto ayudó a que los campesinos se sientan parte de la sociedad, ¿no? Y se sientan escuchados, pero también generó que el Estado tuviera una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces todo caía sobre el Estado y eso es lo que genera problemas, desorden y con ello una mala administración. Entonces aquí viene el problema más grave, que era la economía, porque al no ser sostenible esta situación, no, las agrarias empezaron a tener poca producción. Estas agrarias no lograban solventarse, no sostenerse, y eso afecta a lo que era el Estado, ya que el Estado era quien debía sostener eso económicamente. Entonces con esto el Perú empezó a tener problemas serios económicos. Así fueron pasando los años y ya en los años 80, ¿no? Teníamos un problema de la inflación terrible, ¿no? Entonces en el gobierno de Alan García viene lo que es la hiperinflación, que es donde el dinero pierde su valor de una manera exagerada, ¿no? Entonces aquí veíamos que las familias tenían que hacer colas todos los días para poder conseguir alimentos básicos, ¿no? Y si tú llevabas una leche, tenías que tener que comprar un arroz y algo, ¿no? Entonces, si a ti solamente te alcanzaba para una leche, ya no podías comprar lo demás y no te lo querían vender, ¿no? Eso es lo más duro que se vivió tanto un gobierno como la sociedad en general, ¿no? Aquí es donde se ve que la pobreza aumenta, los desempleos, ¿no? Entonces, esta propuesta, si bien es cierto, fue para una mejora, ¿no? Pero terminó devastando económicamente al país. En el aspecto social, bueno, fue beneficioso para los campesinos como tal, porque, bueno, ya no estaban en una situación desigual, ¿no? Ellos sintieron que formaban parte, se sentían más incluidos de la sociedad, ¿no? Pero también vino una situación con el que las familias que podían eran quienes migraban a la ciudad de Lima, ¿no? Para buscar mejores oportunidades, porque el desempleo había aumentado, la pobreza, sector salud, ¿no? Y en los años 80, pues se sabe que el terrorismo empeoró, entonces la sociedad no solamente vivía con una angustia de dinero, ¿no? Sino también con una inseguridad terrible. Era insostenible. Y bueno, para concluir, considero de que la reforma agraria sí quiso generar cosas positivas en el Perú, ¿no? Pero al momento de ponerlo en práctica con los gobernantes no fue la mejor manera, ¿no? Porque hubo problemas económicos, sociales, ¿no? La idea podía haber sido muy buena, pero el momento de ponerlo en práctica no fue la adecuada y el Perú tuvo que pasar por muchas situaciones dolorosas, ¿no? Para poder sobresalir esta situación de ahora, ¿no? Otro tipo de gobernante, ¿no? Para poder sobrellevar esto que fue mal ejecutado. Eso sería todo, gracias.